ejemplos, ¿no? Puedo tener, ¿no?, Yellowstone, ¿no?, manantiales termales, termófilos, investigación de vanguardia, el origen de la vida, puedo tener un montón de objetos geológicos que tienen un valor científico, ¿no? Y quizá yo también, si ni siquiera tengo un acercamiento con la ciencia, puedo decir que tiene un valor estético. Pero en este caso vamos a referirnos a que es científico, ¿no? Puedo tener, ¿no?, el cráter de Tokay-Suchon, su última erupción en 1982. Tiene muchos, digamos, objetos que pueden tener un valor didáctico. Yo puedo explicar ahí qué es una fosa de los viviendo, qué es una manantial termal, qué es un lago ácido-cratérico, ¿no? Y entonces también tiene este valor científico, ¿no? Yo estoy dando un valor desde un punto de vista que en este caso es la ciencia. O el volcán Osorno, en Chile, ¿no? Puedo tener un valor meramente científico, ¿no? ¿Qué tipo de roca tiene, cuándo se formó, la última erupción, mi interés estudiarlo, pero también puede tener este valor estético que sobresale mucho en paisajes, ¿no?, los que solemos ir a prácticas de campo, ¿no? A veces lo tomo porque me gusta, no porque me parece interesante. Y entonces yo mismo ya le estoy dando otro tipo de valor a este objeto geológico. Ahora, en esta foto, esta es una foto tomada en la cumbre del volcán Santa María, en Guatemala, y evidentemente esta persona, esta señora que está orando, había más mujeres orando, no solo en ella. No le estaba agradeciendo a James Hutton por saber la geología exacta de ese árbol volcánico, no estaba haciendo una versión de la visita, estaba viendo algo que quizás intangible y estaba haciendo todo un rito con bailes, ¿no?, y ciertos cánticos en esta cima, porque quizá el valor que le dan es muy diferente. Entonces, el valor posiblemente deja de ser tangible, ¿no? El valor que yo le doy al objeto geológico deja de ser tangible. Y también el valor, también no necesariamente puede ser un valor bueno. Puede ser que yo vea el objeto geológico como algo que me está afectando. Entonces yo creo una cosmovisión. De un lugar, de un territorio, me determina completamente todas las interacciones que puedan surgir en esas sociedades, ¿no? Puede determinar costumbres, los valores que se le dan a las cosas, desigualdades económicas, si puede hacer agricultura o no, ganadería. Todo esto al final lo determina la primera capa que se pone en ese territorio, que es la geología, es la que más tiempo tiene. Entonces, podemos tener un territorio, ¿no?, absolutamente blanco, y podemos decir, bueno, para mí el objeto principal es este volcán. Resalto esa zona por sobre el territorio. Pero después me empiezo a dar cuenta que tengo muchos otros objetos que pueden resaltar por algún tipo de valor, ¿no? Muchos otros, interacciones, un valor quizás científico, estético, cultural, histórico. Entonces, empiezo a ver que el territorio suaves que me generan justo, ¿no?, la interacción de la gente con su territorio, dónde está, qué hace, cómo lo valora. Entonces, para tener esta aproximación de lo que se llama geopatrimonio en un territorio, digamos que primero es entender esto, ¿no?, que el patrimonio es todo aquello al cual le voy a dar un valor, pero el valor no necesariamente es científico. Puede serlo, pero puede ser el valor que le da la comunidad por el peso histórico que tiene esa zona o ese objeto, ¿no? Entonces, básicamente el estudio a muy grosso modo se hace con tres vertientes principales. Uno es qué hay en el lugar, qué valor tiene, y aquí hay muchas preguntas, ¿no? ¿Qué valor tiene para quién? ¿No? Pero esto es dependiendo del estudio que se va a hacer. ¿Y qué estrategias para preservarlo? ¿Qué gestión del territorio quiero hacer? ¿Qué desarrollo? ¿No? En general estos estudios van enfocados un poco a esta parte. Entonces, ¿qué hay? Hay algunos términos acuñados ya. Uno es biodiversidad, que ese lo conocemos desde tercero de primaria, en el libro de la SEP está. ¿Qué es la biodiversidad, no? Son todas las variables bióticas que hay en un territorio, ¿no? Animales, plantas. Entonces, la biodiversidad es bastante conocida, ¿no? Pero ahora se acuña un nuevo término que es la geodiversidad. Es todos los elementos abióticos que hay en un territorio.
Un manantial termal, un volcán, un afloramiento, una cuenca, todo esto se considera justo abiótico y es la geodiversidad, ¿no?, de la zona. Esto es lo que, digamos, clásicamente se había estado trabajando como patrimonio natural y hasta ahí se quedaban muchas de las aproximaciones. Actualmente a eso se le suman las otras interacciones que son historia, cultura, cosmovisión, gastronomía, economía y todo lo que a ustedes se les ocurra, ¿no?, religión, todo el cómo interactúa esa sociedad en el territorio con estos elementos geológicos. Entonces, había unos términos ya acuñados como puede ser patrimonio histórico y cultural, pero si yo sumo todo, se dice que es justo el geopatrimonio. El geopatrimonio es entonces, se dice que se acuñó el término tomando en cuenta la raíz geo, que es tierra, ¿no?, como el patrimonio de la tierra en un sentido muy general. Es decir, no solo me quedo con lo geológico. Si yo quiero hablar de patrimonio geológico, digo eso, patrimonio geológico. Si hablo de la palabra geopatrimonio, estoy implicando todas esas interacciones, no solo la geología, que eso es a veces un término que se confunde, ¿no? Y luego, ¿qué estrategias puedo usar? Aquí hay muchas estrategias de gestión de desarrollo del territorio, gestión del territorio. Una propuesta que es está en boga actualmente, una gran propuesta que seguramente han oído, es justo gestionarlo a través de lo que se llama un geoparque, ¿no? Yo lo gestiono con un geoparque. Esa es una decisión, es un camino, pero hay muchas formas de gestionar el territorio. Entonces, muchas de ellas se engloban en lo que se llama geoconservación. Es decir, voy a tener una metodología que me ayude a conservar no solo lo natural o lo geológico o lo histórico, sino todo en conjunto, ¿no? Entonces, a eso se le llama la geoconservación. Entonces, eso es, digamos, el marco sobre el cual está parado este proyecto, ¿no? Así se empezó. Ahora, ¿por qué nos fuimos al Nevado de Toluca? Primero es, ¿dónde está el Nevado de Toluca?, ¿no? Si alguien no lo sabe, el Nevado de Toluca está en la ciudad de Toluca, está en la faja volcánica transmexicana, ¿no? Bueno, debido a la solución que seguramente conocen bastante bien esta dinámica del territorio nacional, y es uno de los volcanes, es el cuarto volcán más alto del país. Es uno de los volcanes que más incitan a visitar. Si ustedes entran en cualquier buscador de internet y ponen ¿qué ver en México como país?, el Nevado de Toluca aparece siempre entre la primera y la quinta entrada, ¿no? Vaya a ver estas cumbres nevadas, los lagos, entonces se incita mucho a visitarlo, ¿no? Ahora, gran parte de su ventaja es que está a 20 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Toluca. Estos son en línea recta, entonces hay curvas en las carreteras, y aproximadamente a 70 kilómetros de la Ciudad de México. Pero en menos de 3 horas se puede llegar ahí desde la urbe más grande del país, ¿no? Entonces, en realidad es muy accesible y tiene bastantes, digamos, formas de ascender muy alto, ya sea con coche o con camionetas que rentan los ejidatarios que lo manejan. Entonces, el Nevado de Toluca tiene por todos lados gritándote, visítame, ¿no? O sea, ven al Nevado de Toluca, ve al Nevado de Toluca, ¿no? Y si uno busca en internet va a encontrar muchos tours. Si yo digo, bueno, quiero ir pero no sé cómo, y me pongo a buscar, encuentro tours de sobra, ¿no? Encuentro muchos tours que me llevan desde 600 a 3,000 pesos y obviamente me ofrecen diferentes cosillas, ¿no? Entonces tengo muchos tours a tal grado que puedo llenar mi pantalla así de tours diferentes que me ofrecen cómo ir, ven, aventúrate, vive con nosotros, la naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece? Y aquí empezó nuestro proyecto, ¿no? El grupo que trabajamos, muchos somos montañistas. Entonces íbamos al Nevado de Toluca, entonces nos damos cuenta que la gente va buscando la nieve, que es lo que le ofrecen, entonces se arriesga a veces para llegar al poco hielo que hay, porque ya no es un volcán que esté nevado completamente todo el tiempo, y no saben nada del volcán, ni siquiera saben a veces que es un volcán, y hacen todo lo posible porque quieren llegar al cráter cuando tiene ciertos riesgos de alta montaña, ¿no? Pero no saben si están en un bosque, en un pastizal, no saben nada del lugar. Solo quieren una foto en el cráter o en una cima. Cada temporada invernal muere al menos una persona, al menos una, y me estoy quedando corta, ¿no? En el Nevado de Toluca. Y en las temporadas donde cae nieve, en un solo día llega a haber más de 60,000 visitantes en el parque, en un solo día. Hay mucha gente lucrando con el Nevado de Toluca sin realmente un trayecto, digamos, planeado, ¿no? Yo he escrito, ¿no?, también un poco labor de investigación a muchas de estas intentando apartar un lugar. Quiero ir, ¿no? Quiero ir a tu excursión.
pero tú me estás diciendo que voy a ver nieve, y si no nieva, no te podemos de solución, perdón, de evolución, no te garantizamos nada, ¿no? Eso, pues, la naturaleza, ¿no? Pero claro, esto se lo dicen a alguien que pregunta, ¿no? En realidad hay 40,000 personas llegando ahí con esta ilusión de quiero ver la nieve, ¿no? Entonces hay un desconocimiento absoluto de esta población que voy a llamar de aquí en adelante flotante, que llega un fin de semana, deprava la zona y se va sin haber obtenido mucho más a cambio, ¿no? Quizá a veces hasta se frustran porque no ven la nieve o porque no hubo una experiencia más rica, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto, bueno, esto es lo que ya les dije, ¿no? Obviamente está causando un deterioro ambiental y hay trabajos de una colega, Maribel Orozco, de la Universidad de Turismo en la UAMX, que fue a entrevistar esta población flotante y realmente tienen un perfil muy de consumismo, es un turista consumista, ¿no? Quiere una foto, quiere comprar un recuerdo, hay veces que nieva y llevan hasta burros para que uno se tome la foto y suba, y quieren eso, ¿no? Quieren justo solo eso, pero también porque no hay otras opciones, nadie les está ofertando nada más ahí. Entonces, bueno, esta es la situación, ¿no? Bueno, estas son algunas imágenes de cómo llega a estar. Este era un video, no sé si jale, no es tan importante, digamos, pero es para indicar que, ¿no? O sea, cómo justo puedo tener miles y miles de camionetas y gente formada en una terracería que hay para acceder a la zona, esperando entrar, ¿no? Cuando justo es un fin de semana que llegan 40,000, 60,000, ¿no? Entonces, bueno, esta es una gran problemática que tiene el Nevado de Toluca, ¿no? Actualmente. Ahora, esto fue, digamos, nuestro gancho incluso emocional, diría empático con la naturaleza, para decir, vamos a hacer un proyecto, ¿no? Un proyecto de comunicación de la ciencia, en el cual, como medida de geoconservación, yo quiero hacer comunicación transdisciplinaria in situ. Es decir, quiero poner un mapa, un panel, diciéndoles, está en un volcán activo, la biodiversidad es tal, la historia del volcán es tal, este es un lugar con adoratorios prehispánicos, es decir, diciendo todo lo que hay, dando opciones al turista que llega para decir, usted puede ver esta zona desde muchos otros puntos de vista, ¿no? Entonces, bueno, esta es la propuesta. Ahora, ¿a qué estamos llamando señalética apropiada, no? Se le tiene que hablar a cada uno en su lenguaje. Los de esta sala que si alguien practica montañismo, puede reconocer que esto es un lenguaje. En las montañas se pone esto que en México se le llaman patitos, que significa que por ahí va la ruta. Entonces, si yo estoy caminando en una montaña y veo estos patitos, digo, por ahí va, ¿no? Y es una forma de no perderse. Pero si yo a un turista le pongo esto, ¿no? Ellos no reconocen, ¿no? Hay gente que literalmente se desbarranca en el Nevado de Toluca en rutas que no son tan complicadas porque no conocen por dónde va la ruta. Entonces, yo tengo que adecuar, ¿no? Mi señalética y mis paneles a justo este perfil de no sé nada de la zona a la que estoy llegando, ¿ok? Entonces, lo que hicimos primero fue considerar que el volcán tiene justo todos estos, digamos, lados, ¿no? Es estético, es científico, pero también es un objeto legal, como vamos a ver, es un objeto geológico, ¿no? Turístico, obviamente, deportivo, tiene biodiversidad, ¿no? Histórico. Si yo tengo que cubrir todas estas áreas y aterrizarlas, decirle al turista, bueno, esto es todo lo que hay, conoce realmente. Si vienes a ver la zona, conócela, ¿no? Entonces, lo primero que se hizo fue hacer una investigación, ¿no? Con un grupo de geógrafos, biólogos, vulcanólogos, historiadores, ¿no? Un grupo bastante grande de todo lo que hay del Nevado, una recopilación de todo los estudios que hay en el Nevado, ¿no? Entonces, bueno, empezando por el nombre, ¿no? Que incluso hay, el más aceptado actualmente es este segundo, pero hay bastantes discusiones, ¿no? Y no tan bizantinas, sobre el origen del nombre y sobre si es por cómo se ve o si, desde ciertas locaciones, ¿no? Se ve como un hombre desnudo, se ve justo como las 9 colinas. Entonces, hay bastante que decir de, por ejemplo, el nombre del náhuatl, ¿no? Después, bueno, también se hace el recuento de la historia geológica, ¿no? Tengo la secuencia basal hace 7 millones de años, ¿no? Tengo lo que se llama el volcán San Antonio, ¿no? Como la actividad más vieja, hace 3.5 millones de años. Y después tengo ya, ¿no? actividad, ¿no? De 45,000 años, 37,000, 24,000, hasta que llego a tener, les tapa la fecha, que hace justo 9,000 años, tiene esta última actividad en algo que ahora es visible. Uno puede ver ahí, ¿no? Qué fue el producto de esa actividad. Y esto para fines geológicos es como si hubiera sido ayer, ¿no? Este volcán se considera un volcán activo. Entonces,
Primero es un recuento de la geología del lugar, de la historia eruptiva del lugar, ¿no? Y contextualizada con cosas que a lo mejor la gente puede tener más idea que la historia eruptiva de un volcán, ¿no? Digo, aquí les voy a contar toda la información que se ha condensado en los paneles, no necesariamente porque esté condensada de esta forma que está en esta presentación, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Y aquí comienzan un montón de procesos que también pueden ser, digamos, un motivo de explicar erosión, intemperismo, desarrollo de la biota, ¿no? Que se dan a partir de que ya tengo como esas estructuras geológicas, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí como para que ahora sí empiece el juego, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza? Bueno, y esto obviamente se han localizado lugares donde se pueden ver, ¿no? Afloramientos donde se pueden ver cada una de esas actividades, ¿no? Se puede ver claramente desde ciertos puntos, por ejemplo, el cráter de colapso de hace 28,000 años, y se pueden explicar, ¿no? Por qué tiene esa forma, cuándo colapsó, ver depósitos de ese colapso, ¿no? Dar ubicaciones exactas de dónde lo puede usted ir a ver, ¿no? Si está interesado en verlo. Y, bueno, finalmente, esta configuración, incluido el domo, el ombligo, que es justo resultado de la actividad de hace 9,000 años, ¿no? Entonces, se tiene como toda esta parte geológica, ¿no? Después se empieza a unir con esto que decía, ¿dónde empieza la fiesta, no? Resulta que hay estudios que nos dicen que el maíz pudiera estar convergiendo a una única especie, que es el teocintle del Balsas, ¿no? Y pareciera ser que el evento origen que unificó toda esta variedad genética a una única especie justo ocurrió hace 9,000 años. Entonces hay estudios que sugieren que este es el evento origen, ¿no? Esta erupción del Nevado de Toluca que de algún modo afectó ambientalmente toda la zona y que restringió nuestras variedades del maíz a ¿no? teocintle del Balsas. Entonces aquí obviamente ya tiene una repercusión directa en nuestras vidas, porque ¿quién no come maíz diario, no? O bueno, maíz al menos, no sé si diario, ¿no? Entonces, en realidad, aquí es donde vemos que empiezo a interactuar con la geología del territorio, ¿no? Entonces, en la siguiente vamos a ver cómo yo me puedo cuadrar hasta aquí y decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Tengo esta configuración geológica, ¿no? Y después tengo esta interacción con el humano, ¿no? Empieza a ver, hay recuento de ofrendas mexicas y matlatzincas, hay dos asentamientos bastante grandes, importantes, ¿no? Aquí tengo toda esta parte biótica y abiótica que se sigue desarrollando, ¿no? Pero tengo ya crónicas que me hablan de una interacción con el volcán y empiezan a darle, hay documentos, ¿no? Obviamente muchos legados a raíz de la conquista, que me describen al volcán y ya no solo como un objeto natural, sino como un lugar donde también solían sacrificar, ¿no? Con agua clarísima y ninguna cosa se cree en ella en ese momento, porque después hubo un grupo de biólogos que insertó carpa japonesa, entonces, y de hecho ahora se sabe por estudios limnológicos que hay muchas especies endémicas en cada laguna, ¿no? En el volcán. Entonces también hay ya toda una población ahí que se está desarrollando, bueno, pero en ese momento no reconocían, se decía, no hay nada que surja ahí, ¿no? Pero se puede identificar ofrendas, ¿no? Recientes de papel, copal, petate, ¿no? Entonces ya le estoy dando otro simbolismo, empieza una interacción con lo humano, ¿no? En este volcán. Después, bueno, antes de esto, en 1962, por ejemplo, hablando de esta parte más arqueológica, se encuentra una cosa que se llama estela del Nevado de Toluca, porque se encontró uno de los picos. Y nada más como para que lo tengan de referencia, en 1930 se construye la terracería que llega hasta el cráter. Entonces, a partir de ese momento ya no es solo para el que quiera hacer tradicionalmente quizá una caminata y llegar al cráter, sino que ya puedo acceder de otras formas, ¿no? Se abre un poco estas posibilidades. Y bueno, aquí hay un libro bastante interesante de Reencuentro de los Lagos, ¿no? Es más arqueológico, de Lina. Entonces, esa estela, bueno, fue encontrada en el borde norte y parecía que tenía una función astronómica, pero justo nos arroja mucho sobre la cultura de Teotenango, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una rama por la que se puede ir la investigación. Hay un arqueólogo que se llama Arturo Montero, que tiene muchos estudios sobre arqueología de montaña, ¿no? Si a alguien le interesa ese tema, puede ir claramente a la página, en todas las montañas en México, ha hecho estudios, bueno, en muchas, sobre si habría adoratorios, si no, para qué se usaban, ¿no? Entonces, es toda una rama, ¿no? Del patrimonio que hay en este volcán, ¿no? Ahora, ¿qué sigue, no?
Les decía, en 1930 se construyó la terracería. Empieza a haber ejidos en las faldas del volcán. Es decir, un volcán ya no solo me arroja información científica, justo un volcán afecta al territorio a tal grado que me produce tener una fuente de recursos naturales ahí, ¿no? Tengo un territorio para tener un buen asentamiento en las faldas de un volcán, ¿no? Entonces empieza a haber asentamientos, empieza a haber obviamente otro tipo de interacción, es que es un objeto de estudio. Hay estudios de todo en el volcán Nevado de Toluca, ¿no? Ahora aquí destaco que se funda CONAMP. CONAMP es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y aquí justo ya da la idea de lo que va a proteger es la naturaleza. No hay ninguna instancia a nivel mundial, bueno, los geoparques es un intento, es una forma, pero antes de esto no había una instancia que su misión fuera proteger el patrimonio geológico. Básicamente en cualquier país que vayan tienen algo parecido actualmente a CONAMP, que es que va a gestionar las áreas naturales por su importancia biológica, de biodiversidad, por lo que es el patrimonio natural, no geológico. Entonces, bueno, se funda CONAMP y aquí, en particular para el Nevado, el parque pasa de ser parque nacional a área de protección de flora y fauna. Esto es, en CONAMP hay un recuento solamente, hay 182 áreas naturales protegidas en el país, divididas en 9 regiones. El Nevado de Toluca pertenece al centro y eje neovolcánico. Y aparte de estas 182 áreas, bueno, esto solo es un comercial, pero más que un comercial, como este es un medio, La Data es un medio de información de periodismo independiente, que hizo una investigación de estas 182 áreas naturales protegidas, cómo se traslapaban con concesiones mineras, ¿no? Y básicamente se llama belleza concesionada el artículo. Busquen La Data, belleza concesionada, si a alguien le interesa el tema. Hacen un estudio que les llevó más de un año y lo que descubren es que básicamente en la mayor parte de las áreas naturales protegidas que gestiona CONAMP, es decir, las del país, hay concesiones mineras. Algunas ocupan 100% del territorio del área natural, ¿no? Entonces nos damos una idea que CONAMP es una iniciativa para gestionar las áreas naturales protegidas que tiene diferentes grados de protección. Hay unos que son santuarios, que ahorita vamos a ver, que protegen todo y que no se puede hacer ninguna actividad comercial. Pero la mayoría no cae en esa categoría, caen en categorías en las cuales se pueden hacer ciertas actividades que no están tan bien reguladas muchas veces. CONAMP necesitaría en cada zona dar, por ejemplo, un plan de manejo para el desarrollo y la conservación de la zona, y no necesariamente está hecho. Entonces, bueno, ¿no? Estas son las categorías, ¿no?, que tenemos. Realmente en reserva de la biosfera y santuarios no se podría hacer nada, en todas las demás hay alguna actividad que se puede hacer, y dependiendo que proteja, es el tipo de actividad que se puede hacer. En el Nevado de Toluca se protege la flora y la fauna, entonces no tengo ninguna restricción sobre actividades que tengan que ver con la infraestructura turística, que tengan que ver con la extracción como minería. En realidad legalmente se puede, ¿no?, a partir de 2013. Y bueno, eso es solo para que vieran dónde estamos parados, ¿no? Entonces, bueno, esto es el área. El área natural también tiene o más bien cubre cierto territorio que está dividido en polígonos. Perdón, se me fue el orden. Aquí solo para mostrarles que de inicio lo que se protege es justo la parte natural, ¿no? Entonces, en la información que estamos rescatando se destaca obviamente qué es la biodiversidad importante ahí, ¿no? Se puede ver un ecosistema que se llama pastizal alpino y un bosque bastante como especies endémicas del eje neovolcánico, ¿no? Pero si uno está subiendo incluso como alpinista ahí y voltea hacia allá, uno único que dice, se ve la ciudad de Toluca, y ya, ¿no? Pero en realidad no hay una distinción clara, o no hay como más bien información in situ que nos diga qué estás viendo, qué tienes aquí, cuál es el valor de esto, ¿no? Entonces, también en época de lluvia se pueden observar hongos que no son tan fáciles de observar en otras zonas, ¿no? Entonces, bueno, esta es la localización de dónde se observó, bueno, había localización ahí. Tenemos las zonas, digamos, donde pudieran ir a hacer observación de estos hongos, ¿no? O observación de aves, ¿no? Entonces, esto es un poco para resaltar esa parte. Ahora, justo como les decía, CONAMP no solo resalta el patrimonio natural, sino que también divide al territorio en polígonos, y cada polígono tiene, digamos, cierta intención, ¿no?
uso público restringido, aprovechamiento sustentable, ¿no? Asentamientos humanos, ¿no? Entonces, cada polígono es permitido algo. Claro, esto es un mapa, ¿no? Es muy fácil delimitarlo en un mapa. Ahora imaginen que un ejido cae justo en la frontera entre un polígono protegido y uno que se permite aprovechamiento sustentable. Evidentemente el ejido no tiene una línea pintada que diga, no, de aquí para allá ya no puedo, ¿no? O sea, si hay actividad ahí, una de las justificaciones de cambiarlo de Parque Nacional a área de protección es porque decían que en el Parque Nacional, justo como se prohíbe todo, entonces era ilegal que hubiera ejidos, cuando ya los había, ¿no? Desde 1960, ¿no? Entonces, para tratar de regular las actividades que ya hacen, digo, bueno, mejor lo cambio a una categoría en la que sí puede haber actividades para legalmente yo con AMP ir regularlas, ¿no? Eso es realmente el cambio. Hay una crítica bastante fuerte a esto, decir, ¿por qué no mejor luchaste para que se cumpliera la categoría de parque nacional, ¿no? ¿Por qué no hiciste algo así? Entonces, también hay un debate que a lo mejor alguno ha oído de por qué se cambió de parque nacional a área, ¿no? Entonces, y de hecho hay bastantes comunidades todavía en litigio por esto, porque hubo cambios de uso de suelo, ¿no? Claramente. Entonces, bueno, esto es en la realidad, ¿no? Esto es como la teoría, ¿no? Ahora, si vamos a la realidad, en el volcán, esto es el único mapa que encontré en este estudio, en el cual estos puntillos, ¿no? Que están aquí, no se ven muy claros, creo, son ejidos, ¿no? Este es el mismo polígono del área protegida, ¿no? Los ejidos están dentro del área, ¿no? No están en la orilla o no están todos concentrados en alguna región, no, están distribuidos, hay bastantes peleas entre ellos, hay a veces ejidos que todavía se dedican a la ganadería, cuando eso sí está prohibido, entonces los llevan a los territorios de otros ejidos, para ellos no están como libres de culpa. Hay bastantes conflictos actualmente solo en esa parte, ¿no? Solo en la parte de esta población que sí vive ahí, que no es flotante y que intenta vivir de algo con un uso de los recursos naturales, ¿no? Hay realmente una problemática preocupante en el Nevado de Toluca, ¿no? Si alguien tiene empatía por este volcán, es algo que realmente se tiene que trabajar, ¿no? Hay deforestación, ¿no? Hay extracción, hay ganadería, hay litigios con los ejidatarios. Los ejidatarios actualmente metieron un litigio, un amparo, y entonces son ellos los únicos que pueden manejar el parque. Entonces, a uno le cobran, no sé en cuánto está ahorita, está 50 por coche. Estaba en 40 por coche hace un año, en este instante no sé si por persona, pero es dinero absolutamente directo a los ejidatarios y no hay nada destinado a conservación, a gestión del territorio, a un plan de manejo, ¿no? CONAMP, de algún modo, ahí tiene un poco las manos atadas por esta problemática que hay, ¿no? Pero no hay, en realidad, si llegan 60,000, entran 60,000, los ejidatarios le cobran a uno por subirlo en este camino de terracería hasta el cráter, porque hay gente que no puede subir caminando, creo que 50 pesos ese. Pero si uno está ya muy tarde arriba en el cráter, perdido, con hambre, lo que sea, y quiere bajar, le pueden llegar a cobrar hasta 300 por persona, porque ya es una necesidad. Ya no puedo bajar caminando 4 horas, necesito que alguien me ayude y los pago, ¿no? Bueno, yo no, pero habrá gente que los pague, ¿no? Entonces, es realmente una problemática real en el Nevado de Toluca. Y esto solo estoy hablando de la configuración que se ha dado a raíz de esta interacción que empezó, este manejo que empezó, las actividades productivas que se dieron, ¿no? O sea, ni siquiera hemos realmente tocado el impacto que hay en los turistas, ¿no? Un turista que va y que a lo mejor se toma una muy buena foto en el cráter, porque es un lugar muy bonito, a lo mejor va y no se entera de esto, no se entera de nada, ¿no? De todo lo que está pasando ahí, incluido el peso histórico, ¿no? Que puede tener el lugar, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pero a lo mejor los ejidatarios están felices, ¿no? O sea, está bien. Pues no, hay problemas con los ejidatarios. Hay instituciones privadas metidas, hay instituciones, ¿cómo se dice? Entes sociales constituidos, ¿no? Asociaciones que no son de ahí, que no son lugareños, que están haciendo cosas en el Nevado. Entonces uno encuentra también, ¿no? Les talan los bosques, les roban el dinero, ¿no? Alerta, problema ambiental, ¿no? O sea, uno también encuentra un montón de noticias entonces de que los ejidatarios están siendo afectados. Entonces ya no solo es que lo estén depravando un montón de turistas, sino que también ellos no tienen un control absoluto de su territorio, ¿no? Entonces, bueno,
Es digamos, otro lado de la moneda, ¿no? Ahora hay toda otra historia, ¿no?, por contar, que es los caminantes en el Nevado, ¿no? De inicio, las montañas en México tienen mucho el simbolismo del caminar, de subir a la montaña, es algo muy arraigado en las cosmovisiones del centro del país, ¿no? Entonces, si yo voy a la historia del montañismo, ¿no?, igual, nuevamente me quedo, se formaron los lagos, las culturas indígenas, y después, en 1803, está Humboldt subiendo el Nevado de Toluca, ¿no?, narrando, ¿no? Hay toda una historia del biógrafo de Humboldt, Carlos Pechel, que dice que Humboldt dice que subió el pico principal, que es el Fraile, y su biógrafo dice que no, que subió el otro, porque justo Humboldt describe fulgoritas y en el otro no hay. Y bueno, hay toda una historia también ya solo con Humboldt, ¿no?, en el Nevado. Entonces, bueno, vienen nombres de expedicionarios famosos que subieron, ¿no? Humboldt, Halprim, le dan nombres a los picos del Nevado, ¿no? Viene Ezequiel Ordóñez a hacer como este primer levantamiento del Nevado, no se sabe la fecha, pero sabemos más o menos fue después de estas fechas, ¿no? Y, bueno, nada más para el contexto del montañismo internacional y nacional, el Centro de Expediciones Mexicanas, CEMAC, se funda en esta fecha, ¿no? Socorro Alpino, que es otra entidad en el montañismo mexicano, se funda en el 46, ¿no? Primer ascenso al Everest oficial, ¿no?, porque pudiera haber otro antes, 1953, ¿no? Clubes, empieza a haber clubes, muchos, que suben al Nevado, ¿no?, después de los 60, ¿no? Y algunas guías de montaña que ya incluyen al Nevado empiezan a salir en los 2000, ¿no? Entonces, y aquí, bueno, ¿no?, de estos ascensos puntuales, épicos, ¿no?, que nos dan mucha información sobre el Nevado, empieza a haber este montañismo masivo, y que muchos montañistas, un poco porque también es su forma de vida, ¿no? No es juzgar eso, ¿no?, no estoy juzgando eso, empiezan a hacer quizá un uso bastante comercial, sin detenerse a pensar quizá en la afectación que están en esta área, porque es muchísimo, ¿no?, el comercio que se hace ahí, ¿no? Entonces tengo toda esta historia, ¿no?, que si solo lo quiero ver desde el punto de vista del montañismo, tengo mucho que decir en el Nevado también, es icónico en el montañismo mexicano, ¿no? Entonces, ¿no?, esto es una vista aquí es como si estuviéramos parados en el pico del Fraile, que es el más alto, y tengo los nombres, ¿no? Paso de Quetzales es por otro club de montañismo que se llamó Quetzales, y ahí, ¿no?, puso su nombre, el Humboldt, el Halprim, ¿no? Y si lo veo ahora desde justo otro punto, Humboldt, creo, Humboldt, está el pico del Fraile, el Campanario y el pico del Águila, que es el segundo más alto, ¿no? Entonces también tengo historias de esos nombres, tengo toda una trayectoria hacia atrás de quién subió, quién la pisó, quién la escribió, ¿no? Y eso la gente que va en una explosión fugaz de 40,000 personas no lo sabe. Llega a la cima y no sabe ni siquiera el nombre, no sabe de dónde vino, ¿no? Entonces, para nosotros es importante decir, bueno, usted está parado aquí, ¿no? Es un tipo de roca tal, el primero que lo subió fue tal, ¿no? Le puso este nombre, ¿no? Este discurso de aprovechar, ¿no?, la comunicación de la ciencia para decir todo esto es un poco, obviamente, con miras a la conservación del lugar. Si las personas entienden mejor los procesos naturales de un lugar, pueden tomar mejores decisiones respecto a ellos, ¿no? Si no lo entienden, es un poco ir a ciegas, hacen lo que se ve que se hace, pero no lo que deciden conscientemente, ¿no? Entonces, otra parte, toda esa información que les di anteriormente es como esta información que va en paneles, que es la propuesta, ¿no?, que se ponga in situ, y también hay mapas que pueden ser de bolsillo, en el cual se pone cada una de las rutas, que son bastantes, no puse todos los mapas, con la geología, ¿no?, la geología superficial de este lugar, y se ponen puntos icónicos. Hay unas antenas, quien ha ido al Nevado ve, hay unas antenas que básicamente toda la gente ubica, las antenas sí saben lo que son las antenas y saben dónde están, ¿no? Entonces, bueno, hay obviamente recomendaciones de equipo técnico, trabajamos con muchos montañistas para hacer todo este compendio. Hay una reclasificación de las rutas del Nevado, como digamos, entre comillas, personalizada para el Nevado, ¿no?, la que digo fácil, difícil, porque para el montañismo internacional ninguna ruta del Nevado es difícil, todas son simples, fáciles, ¿no? Entonces, pensando en esta cantidad de gente que llega, reclasificamos, ¿no? Entonces, bueno, hay también una descripción de qué tipo de paisaje se ve, qué fauna se puede observar, y bueno, un tiempo de recorrido, distancia, y será acompañado de algo como
si usted no cuenta al menos con esto básico, no se aventure a esta ruta, no vaya, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hicimos para cada una de las rutas, ¿no? E incluso se incluyeron, bueno, rutas que no necesariamente son tan conocidas, y se incluyó un sendero interpretativo en la parte baja, esa es la parte de menor altitud, en la cual se sugiere decir, bueno, si usted tiene tales condiciones, no suba, quédese aquí, vaya a ver la fauna por este sendero, ¿no? Le estamos dando una opción, visite, ¿no? Vea hongos, flores, tome fotos, y entonces le estamos contando una historia del volcán en el sendero, ¿no? Sin que se arriesguen. Y finalmente, también se consideraron rutas de bicicletas, ¿no? Que se hace mucho el ciclismo allá. Lo mismo, se pone toda la geología, por dónde estoy pasando, distancias, etc., ¿no? Y una descripción de todo lo que puede ver el ciclista en cada una de estas rutas, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto, ya les mencionaba que tiene muchas disciplinas, ¿no? Trabajamos montañistas, biólogos, geógrafos, vulcanólogos. Ganó un concurso de aplicación social el año pasado. Hay una publicación en la cual es un compendio, yo diría bastante resumido de todo lo que se tiene, y básicamente ahí lo que se publicó, el objeto principal de esta revista, Terra Digitalis, son los mapas. Entonces, estos mapas que ustedes acaban de ver, los pueden bajar de ahí, de esta publicación, y están ya ahí en configuración, digamos, de ir a campo con este, ¿no? Pero bueno, se tiene una presentación y aprobación de este proyecto en actas de la Junta de Consejo, en la cual están presentes ejidatarios, CONAM, CEPANAF, que es la de Áreas Naturales Protegidas solo del Estado de México, y hay un convenio para una posible implementación in situ con CEPANAF. Con el cambio de gobierno todo está como en el limbo, pero bueno, estamos buscando ir adelante, ¿no? con la propuesta. Y bueno, estos son, ¿no?, los alcances. Ahora, ¿qué nos falta en el proyecto? Bueno, esta es la publicación que está en Terra Digital. Esto sí es un comercial, ¿no? Si alguien la quiere leer, ahí está. Ahora, ¿qué nos falta, no? Bueno, estamos justo en la etapa de ir a hacer trabajo en comunidades, ¿no? Dar capacitaciones para que ellos mismos conozcan el volcán, ¿no? Conozcan la zona. Senderos interpretativos con capacitación, destacando todo el geopatrimonio de la zona. Y, bueno, la propuesta de comunicación comunitaria, es decir, que es una forma de gestión de ellos, ¿no? Obviamente, como es un área natural protegida de CONAM, tiene que estar siempre en vinculación, en acuerdo y en convenio y en todo con CONAM, ¿no? Entonces, bueno, se está buscando eso, ¿no? Estamos ahí. Y, bueno, es todo lo que les quería contar. Tenemos tiempo para preguntas. ¿Alguien se anima? ¿Se ha tenido contacto con los mismos ejidatarios, bueno, de parte del personal que está involucrado en el proyecto, para dar un primer acercamiento, bueno, ya no digamos a toda esta parte de ecología y todo lo que hay de conservación, sino también de lo que están pisando? Porque yo, la última visita que tuve al Nevado, iba conversando con uno de los que te suben en las camionetas, comentaban mucho que ellos no desconocen que sea un volcán, me decía uno de ellos, que es un volcán de agua o que es un cerro nada más, que se no hace erupción. Así todo este asunto, pues, ¿se ha tenido un acercamiento o se tiene planeado? Sí, es el primer paso que se tiene planeado en la etapa siguiente, que es esta comunicación en ejidos. La comunicación que se ha tenido con ejidatarios es, cada ejido es representado en la junta de manejo que hacen, dependiendo del gobierno, cada mes o cada 2 meses, hacen una junta. Entonces nosotros estuvimos asistiendo más de año y medio a esas juntas y fue presentado avances, cómo íbamos. Y entonces esos representantes tuvieron conocimiento claro del proyecto y les interesó bastante, y de hecho algunos estaban enterando ahí que era un volcán y entre otras cosas, ¿no? Entonces sí está planteado ir a hacer talleres junto con la gente de la UAMX, la de turismo. Se tienen estos talleres, ¿no? Pero no se han hecho todavía los talleres. ¿Una más? Bueno, no sé si lo dijiste al principio, pero llegué unos minutos tarde, pero el objetivo principal del proyecto es la concientización de la gente con la finalidad de preservar la zona. ¿O cuál es el objetivo principal del proyecto? Sí, ese es. O sea, estamos usando, digamos que cuando empezamos a ver la problemática del Nevado e incluso investigar la situación legal, por ejemplo,
surgieron 1000 ramas, o sea, 1000 posibilidades, ¿no? De qué se puede hacer, qué se tiene que hacer, ¿no? Entonces nosotros nos estamos como absolutamente, digamos, enfocando a proponer este proyecto de comunicación in situ con el objetivo de concientizar a la gente, ¿no? Y que se evite ese deterioro ambiental. Entonces está muy enfocado a la población flotante, ¿no? ¿Por qué? Porque toda esta parte de cómo gestionan los ejidatarios el territorio es a través de la junta de manejo. O sea, ahí no tiene injerencia un externo. Y una segunda pregunta. En la etapa del proyecto actual está en ver si se aprueba o no con el nuevo gobierno y todo. ¿En qué etapa se encuentra el proyecto ahorita? ¿Ya está aprobado por algún...? El proyecto está aprobado en la Junta del Consejo, que eso implica CONAM, CEPANAP y ejidatarios, ¿no? Entonces, lo único que se está esperando es tener recursos para implementarlo, ¿no? Ahora, el proyecto inicialmente lo dividimos en 3 etapas, que eran de trabajo incluso para nuestra organización, y la tercera etapa era justo la implementación y ya capacitación en comunidades. Entonces, estaríamos, al momento de tener recursos, estaríamos al inicio de esa etapa, ¿no? De implementarlo y dar primero con toda esta capacitación a los ejidatarios. Gracias. Una última creo que hay por allá. Si alguien falta o se queda sin preguntar, acabando, se acerca con la Pati, seguro les contesta. Gracias. Buenas tardes. Bueno, nos mencionaba que hay carga, puede que un fin de semana existan más de 30,000 visitantes, por decir un número grande, o solamente los mismos locales. En la parte de la investigación, ¿tienen planeado propuestas, alguna idea de poder modificar o adecuar el capacidad de uso de suelo para evitar ese desgaste? Si de por sí nosotros ya estamos alterando el ecosistema, ¿no? Para que cuando tú, turista, visites y no se acabe y ya no veas lo que la generación pasada vio. ¿Tienen alguna propuesta o han considerado para el uso de capacidad de suelo? Sí, inicialmente con CONAM fueron pláticas, digamos, mucho más abiertas, porque era como demasiadas las problemáticas a las cuales se les puede hacer frente, digamos. Entonces, inicialmente se hicieron propuestas, por ejemplo, propuestas que existen en el Parque Nacional Iztapopo, ¿no? Si uno va a visitarlo, primero hay un registro muy claro, ¿no? De a dónde va, para qué, quiénes, ¿no? Esto en el Nevado no se hace. Ya es algo que mete más riesgo a la población flotante, ¿no? Pero también como, digamos, mayor libertad en cuanto a lo que puede hacer dentro, ¿no? Segunda, se propuso, bueno, este registro se propuso limitar las excursiones de camiones por día, ¿no? Como que no pueden llegar 10 camiones, que a veces se llega el mismo día. Entonces, son propuestas que se hicieron, pero al final estas decisiones son mucho más difíciles, ¿no? O sea, nosotros hemos hecho muchas sugerencias al respecto, justo por la capacidad de carga del parque, ¿no? Pero estas decisiones sí son absolutamente de CONAM, ¿no? O sea, digamos que empezamos a limitar cada vez más hacia dónde íbamos, porque no hay ninguna injerencia, digamos, académica ahí, ¿no? Pero sí se han hecho, se ha hablado, incluso, o sea, CONAM tiene la capacidad de que si hoy decide cerrar ese parque, lo cierra, ¿no? Bueno, el área. Y bueno, ahí enfrentándose obviamente a una problemática con los ejidatarios, pero porque es una fuente de ingreso, ¿no? Bastante considerable. CONAM tiene esa capacidad, entonces en alguna junta, algunos representantes de CONAM decían, bueno, es que lo mejor es cerrarlo y ya. Porque claro, para ellos también es un gran problema cada temporada, ¿no? No están con los brazos cruzados, ¿no? Es realmente un objeto que hay que atender. Entonces decía, bueno, lo cierro, la solución es cerrarlo, mañana lo cierro, nadie entra. O sea, la pérdida de cultura que hay, ¿no? Si uno cierra el Nevado de Toluca para todos los mexiquenses, para toda la gente que puede tener acceso, o sea, se pierde mucho también, se cierra, ¿no? Sí puede ser digamos, si yo solo pienso en conservar la naturaleza, absolutamente, digo, bueno, pues, o sea, lo cierro ya. Hay una gran pérdida cultural ahí, pero también hay que tomar en cuenta que las actividades comerciales sí pueden seguir a pesar de que yo lo cierre, ¿no? Que también hay una afectación, ¿no? Sobre al ambiente de ellas, ¿no? O sea, de esta mala gestión, agricultura, ganadería, todo esto, ¿no? Entonces, sí, CONAM puede llegar al extremo de tomar una decisión así, ¿no? No creo que la tome. Estuvimos en pláticas así de por qué no la tomarías o por qué sí, ¿no? Yo defendía mucho, quizás estoy mal, no lo sé, yo defendía mucho este acceso a la cultura, ¿no? Como que al final es una entidad histórica, cultural, ¿no? Es este objeto socioambiental, ¿no?
y por qué podría yo, ¿no? O sea, yo defendía más poner medidas, ¿no?, restrictivas, registros obligatorios, digamos, con antelación, etc., etc., ¿no? Había también quizás cierta desesperación. Llegaron, alguna persona en CONAM llegó a proponer incluso dejar solo subir a la gente que viniera con equipo de montaña. Y yo decía, pero eso también es una línea discriminatoria muy grande, el equipo de montaña es muy caro. Y bueno, también puedo rentarlo, ¿no?, si no lo tengo, ¿no? O sea, no me dice nada el que tenga un equipo de montaña, ¿no?, una persona. Decía, bueno, yo me decía, ¿qué es caro? Bueno, ¿qué puedes rentar? ¿Qué no rentarías equipo de montaña? Yo le decía, bueno, no rentaría las botas, ¿no? Porque, bueno, ahí son más personales. Bueno, entonces vamos a fijarnos en las botas. Yo le decía, mira, fijarte en las botas, ¿no?, de 60,000 que entra primero, bueno, nadie entra ese día, ¿no? Segunda, vas a generar un conflicto humano, porque quien va a tener que decidir si es una bota buena o mala es el ejidatario. Y entonces no va a generar quizás fenómenos de corrupción, ¿no?, este enfrentamiento humano con el sí puedes y tú no puedes, ¿no? Entonces es bastante complejo cómo mete una medida restrictiva. Entonces las más, digamos, que se han aventurado más son sobre todo el registro y justo número de gente por día, ¿no? Solo. Gracias. Vamos oficialmente terminando el evento, pero si alguien se quiere acercar para acá, porque se quedaron preguntas pendientes, adelante. Muchas gracias.